vamos a estar viendo todo lo que son las buenas prácticas de laboratorio. Y como su nombre lo dice, muchas veces es esa parte que no se ve, esa parte invisible que gestionamos muchas veces dentro de las organizaciones, que no se ve, pero a la vez es tan importante puesto que nos da esos resultados confiables, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ya no alargar más el tiempo de espera, les voy a presentar a la ponente del día de hoy. Bueno, ella es la ingeniera Ingrid Yesenia Cárdenas. Bueno, Ingrid es gestora de innovación educativa y es una destacada ingeniera en alimentos con amplia experiencia en temas de aseguramiento de la calidad y laboratorios en industria de consumo masivo, ¿no? Ella también ha liderado procesos estratégicos como la homologación de proveedores nacionales e internacionales. Asimismo, ha realizado auditorías bajo los estándares BRSGS y también el control microbiológico en diferentes laboratorios. Mientras les he contado todo eso y su amplia trayectoria, nos asegura que vamos a tener en este webinar una visión práctica y profunda de todas las buenas prácticas de laboratorio. Y algo muy importante antes de comenzar la ponencia, ya cederé el micrófono a Ingrid. Bueno, invitarles a participar activamente. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas durante la sesión. Vamos a estar teniendo pequeños periodos en los cuales vamos a estar interactuando con nuestra ponente. Y bueno, no se olviden, ahí tenemos la sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interactuar. Bueno, ya con ese preámbulo, bueno, Ingrid, ahí el micrófono es todo tuyo para que nos puedas mostrar más de este tema tan interesante que son las buenas prácticas de laboratorio. Perfecto. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias, Mayra, por la introducción. Bueno, en este caso, bienvenidos a todos nuevamente. Este pequeño webinar va a tratar sobre las buenas prácticas de laboratorio, donde se va a hablar de manera sintetizada sobre cada uno de los puntos que vamos a poder observarlo dentro del curso asincrónico. Iniciaremos este curso de las buenas prácticas de laboratorio con el objetivo del curso es describir las buenas prácticas de laboratorio según las normas de gestión de laboratorio. Antes de iniciar y dar el preámbulo sobre las buenas prácticas de laboratorio, les quiero comentar uno de los casos que sucedió el pasado 29 de septiembre en Estados Unidos, en Georgia. Sucedió el caso de la empresa Biolab. ¿Qué sucedió en esta empresa? Este presentó un incendio masivo y, como se puede observar, tuvo como consecuencia una afectación total en las instalaciones de la fábrica, lo que esto fue ocasionado debido a una reacción química y la liberación de un gas tóxico. Ahora, este incidente, ¿a qué se debió? Factores que pueden haber causado el incendio como tal fueron 4. El almacenamiento inadecuado de los productos químicos, las fallas de equipos, también puede haber sido otra causa el error humano y también otros factores externos. Ahora, ¿la negligencia de este caso se pudo evitar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Este incendio se pudo evitar debido a realizar una retroalimentación en temas de manejos de productos químicos peligrosos a los colaboradores, haciendo uso correcto también de equipos de seguridad y aseguramiento de su garantía de los mismos. También se puede evitar realizando un correcto almacenamiento de los productos químicos en base a las condiciones de almacenamiento que nos brindan sus hojas de seguridad. Y también por un chequeo preventivo de los equipos. Con este caso que quiero mostrarles que este incendio en esta fábrica de Biolab en sí, aquí nos da un claro ejemplo de la importancia de cómo nosotros tenemos que tener e implementar las buenas prácticas de laboratorio dentro ya sea de una planta de fabricación, que manejemos laboratorios internos o sea de laboratorios certificados, ¿no? Aquí, ¿qué son las buenas prácticas de laboratorio como tal?
¿Qué se busca con las buenas prácticas de laboratorio? Buscamos con las buenas prácticas asegurar la calidad e integridad de los resultados. Y para llegar a obtener a este aseguramiento de calidad e integridad de los resultados, nosotros nos vamos a apoyar bastante en los principios básicos de las buenas prácticas de laboratorio, de lo cual nos va a regir, tenemos como marco legal y también como marco normativo. Dentro de los marcos normativos tenemos a la OCDE, que es nuestro pilar fundamental en manual, en lo cual nosotros nos vamos a regir para poder asegurar y garantizar esa confiabilidad de los resultados que vamos a liberar de un laboratorio cuando se ejecuten los ensayos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocido como la OCDE, nos indica que la legislación aplicable al control de los productos se funda en los países miembros de la OCDE, en un enfoque resuelto de prevención de riesgos. Aquí les comparto el mapa algo breve con respecto a esta ampliación de la OCDE. Nosotros actualmente tenemos más de 35 países que conforman esta organización como tal y que rigen, y también que nos indica que estos países están basados en estos principios que van a asegurar las buenas prácticas de laboratorio. Rigen estas directrices que ellos plantean dentro de su manual. ¿Cuáles son estos principios de las buenas prácticas de laboratorio? La OCDE sostiene lo siguiente. Tenemos la organización y personal, el programa de aseguramiento de calidad, instalaciones, equipos y materiales, sistema de pruebas, elementos de prueba y de referencia, procedimientos normalizados de operación o procedimientos estandarizados, la ejecución del estudio, establecimiento del informe de reactivos a los resultados del estudio y el almacenamiento y conservación de los archivos y de los materiales. Dentro de estos principios de la OCDE, nosotros tenemos como 3 que son fundamentales. Es el personal competente, que aquí dentro de este punto nosotros vamos a dar mayor alcance con respecto a las funciones del personal competente, como cuál es el rol que ellos tienen dentro del aseguramiento de la calidad e integridad de los resultados, y también de cómo tiene que ser el manejo correcto de la gestión documentaria que ellos deben generar. También tenemos como otro punto que son los equipos. Estos equipos tienen que ser calibrados y verificados. Hay una serie de pasos que se debe seguir para obtener equipos que conformen y sean aptos para el uso eficiente de estos. Dentro de la zonificación de las áreas, aquí hacemos énfasis en el tema de cómo va a ser la correcta distribución de las áreas dentro de un laboratorio para evitar la contaminación cruzada. Los propósitos vitales de las buenas prácticas de laboratorio, aquí he tocado 4. El primero es asegurar las condiciones controladas de trabajo. El segundo es establecer trazabilidad documental. Tercero, tengo establecer un sistema de aseguramiento de calidad. Y como cuarto es garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. Hay que tener en cuenta también de que nosotros, a las buenas prácticas de laboratorio, el acrónimo muy conocido es el BPL. Pero también este BPL puede tener cierta confusión con las BPM y las BPA. Las BPL son buenas prácticas de laboratorio. La aplicación principal es de la generación de datos válidos en el laboratorio. Su foco es netamente laboratorios, ensayos y calibración. Buenas prácticas de manufactura. La aplicación principal es netamente producción de productos seguros y de calidad. Y las buenas prácticas de agrícola, la aplicación principal viene a ser la producción agrícola segura e inocua. Aquí hay una pequeña pregunta que nosotros tocamos puntualmente, ¿no? ¿En tu laboratorio aplican BPL formalmente?
Definición de personal. ¿Qué es lo que nos dice el Organismo Mundial de la Salud frente al personal de laboratorio? Indica que este debe tener suficiente personal con la educación, capacitación, conocimiento técnico y experiencia necesaria para sus funciones asignadas. Aquí hacemos énfasis en que todo personal tiene que tener tanto la formación como la experiencia para poder ejecutar las diferentes actividades que se realiza dentro de un laboratorio. Va a haber casos en el que el laboratorio va a requerir alguna especialidad en algún tipo de método, ya sea cualitativo o cuantitativo. Entonces, este personal debe tener la capacidad y también toda esa formación que lo respalden para poder asegurar y tener esa confiabilidad en los resultados. Dentro de un laboratorio, la organización está encabezado por un director o jefe de laboratorio. Viene el analista de laboratorio, puede ser uno, pueden ser dos o hasta más. También tenemos el analista de la gestión técnica, que también viene a ser por otro lado, quienes ven todo el área documentario. Y bajo los analistas también podemos tener técnicos de laboratorios, que son los que ejecutan las pruebas técnicas. ¿Cuál es la responsabilidad del director de estudio? En este caso, el director de estudio tiene una amplia responsabilidad dentro de todo laboratorio. Dentro de estas te voy a compartir unos puntos, que es el primero, es aprobar el plan de estudio y cualquier documento que haya sido introducido dentro del laboratorio. Segundo es proporcionar al personal de aseguramiento de calidad una copia de todo el plan de estudio, así como mantener la comunicación eficaz. Tercero es verificar si su personal cuenta con procedimientos de operaciones actualizados. Tenemos también que debe verificar si se han validado los sistemas informáticos previos para el estudio. También se debe velar para que todos los datos originales obtenidos estén perfectamente respaldados por medios de documentos, registros, etc. También vela por el respeto de los procedimientos descritos, evalúa y reporta cualquier desviación. Verifica el registro de los informes finales en los archivos de documentos y es quien también lo firma el informe final con el objeto de indicar que acepta todo tipo de responsabilidad en base a esa validez de los datos. La responsabilidad, por otro lado, de el responsable principal de las pruebas, este deberá comprobar si las fases del estudio se han desarrollado bajo los principios de las buenas prácticas de laboratorio, bajo todas las directrices que rigen estos principios. La responsabilidad del personal técnico es que todo el personal involucrado en la ejecución del estudio debe estar alineado siempre a los principios de las buenas prácticas de laboratorio. Se tiene que respetar todas las instrucciones o directrices impartidas dentro de cada procedimiento que se haya aprobado en el laboratorio. Ante cualquier desviación de instrucciones, el personal debe documentar debidamente y poner en conocimiento al director técnico de inmediato. También deberá tomar las precauciones de higiene necesarias para reducir todo tipo de posible riesgo y registrar los datos originales de forma rápida y precisa, por lo que será responsable de la calidad de los mismos. Ahora, como les mencionaba, un punto importante es el personal técnico y de esto que nos dice la norma ISO 17025 y también la OCDE. Estos dos sostienen de que todo personal técnico debe ser altamente competente. Como les indicaba, este personal tiene que tener la formación y la experiencia que lo pueda respaldar para poder así darle credibilidad a los ensayos que ellos generan. En la competencia técnica
tenemos la educación formal acorde al cargo. Estos pueden ser técnicos, bachilleres, licenciados, etcétera. La formación continua en buenas prácticas de laboratorio, en temas de bioseguridad, en algunos métodos analíticos, en procedimientos operacionales y también con esa experiencia previa relacionada con los procedimientos que se ejecutan dentro del laboratorio, según el requerimiento que el laboratorio requiere. Como parte de los comportamientos del personal, los buenos comportamientos que tiene que tener todo personal que forma parte de un laboratorio, aquí les muestro algunas imágenes. En la imagen del lado izquierdo superior podemos ver buffers de diferente medida que están rotulados. Aquí debemos tener en cuenta que el personal es el responsable de poder rotular adecuadamente y colocar la fecha de ingreso de este producto al laboratorio y también resaltar la fecha de vencimiento de este producto. Asimismo, tiene que colocar y acondicionar este producto para evitar cualquier riesgo. En la imagen que vemos en la parte inferior, vemos a un personal técnico que se encuentra haciendo una medición en una probeta. Este personal cuenta con los guantes adecuados, cuenta con sus lentes protector, entonces está indicando que está haciendo una correcta manipulación, dado que ya está cumpliendo con los equipos de protección de personal. El equipo de protección de personal, como vemos en la imagen del medio, pueden ser guantes, pueden ser mascarillas, batas o cofias, como también lo llaman, o gorritas descartables. En la parte superior derecho tenemos que tener en cuenta de que el lavado de mano es fundamental para poder asegurar todo tipo de confiabilidad de los resultados. Y también la desinfección, que es parte principal del lavado de manos. Ahora, si bien es cierto, tenemos como buenos comportamientos de todo el personal, también tenemos los malos comportamientos y lo que no se debe hacer dentro de un laboratorio. En este caso, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, no estamos realizando una medición exacta, no de colocación de, en este caso, de muestra dentro de todo ensayo. En la siguiente imagen estamos viendo que estamos tocando un frasco, un reactivo, ¿no? Que este puede ser peligroso y no lo estamos colocando lo estamos cogiendo de una manera adecuada, lo cual esto podría ocasionar algún tipo de quemadura si en caso la rosquilla no esté totalmente cerrada. Es por eso que nosotros debemos usar los guantes de protección. Otro como mal comportamiento tenemos que no se debe consumir alimentos dentro del laboratorio y tampoco hacer uso constante de los celulares dentro del laboratorio, dado que esto puede alterar y perjudicar a errores dentro de las pruebas que se estén ejecutando in situ. Hablaremos también sobre equipos. Aquí, dentro de equipos, como nos dice la ISO 17025 y los principios de las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, establecen requisitos técnicos y de gestión sobre la selección, calibración, verificación, mantenimiento y documentación de los equipos. El uso adecuado de los equipos de un laboratorio es un pilar fundamental, dado que esto nos va a permitir, uno, tener la confiabilidad de los resultados, la trazabilidad de los resultados y también la validez de resultados analíticos. ¿Cuáles son los equipos básicos en el laboratorio? Hablaremos aquí fundamentalmente de las balanzas, de termómetros, de pHímetros, para que ustedes puedan ver cuál es la importancia del uso de estos equipos y también cómo son las buenas prácticas de conservación y mantenimiento de los mismos. Los equipos básicos que nosotros encontramos en todo tipo de laboratorio, bueno, tenemos el baño María, tenemos el pHímetro, tenemos microscopios, tenemos balanzas electrónicas, tenemos muflas, incubadoras o estufas, etc.
Ahora, si bien es cierto, nosotros para poder obtener la confiabilidad de los resultados, es parte fundamental como de los equipos, es la verificación constante de cada uno de ellos. Y aquí, ¿qué es lo que se busca dentro de la verificación? Fundamentalmente son 4 puntos, que es confirmar la conformidad del equipo, prevenir errores de medición, detectar desviaciones o deterioros tempranamente y asegurar la validez continua del equipo. Asimismo, también tenemos que ver el tema de la calibración. Dentro del tema de la calibración, acá es que en cada punto siempre se debe medir el valor real, valor que muestra el equipo y el error observado. Eso es lo que se busca principalmente. Luego vamos a la evaluación de resultados, vamos a obtener un informe de calibración y posterior a ello tendríamos un registro, ¿no? Y realizaríamos la trazabilidad según lo que requiera. Las buenas prácticas para asegurar la trazabilidad. Hablaremos también un poco más sobre la trazabilidad metrológica. Dentro de estas tenemos 4 puntos fundamentales, que es documentar la cadena de calibraciones, verificar la competencia de proveedores, participar en intercomparaciones y mantener certificados actualizados. ¿Por qué es importante la distribución física? Aquí hacemos énfasis en que la distribución de las zonas dentro de un laboratorio principalmente se hace para evitar todo tipo de contaminación cruzada, como pueden ver ahí, que son biológicas, químicas o físicas. El segundo es evitar el tráfico innecesario de personal y de materiales. También se busca mejorar la trazabilidad de las muestras, facilitar la limpieza y desinfección, proteger la salud del personal y permitir el cumplimiento de las normas regulatorias. La zonificación del laboratorio. Dentro del laboratorio nosotros tenemos que tener bien marcado las zonas de recepción de muestras, las zonas de preparación de muestras, la zona de análisis, ya sea dependiendo del tipo de análisis que realice el laboratorio, sea físico-químico, microbiológico, instrumental, etc. El almacén de reactivos y materiales, el área de lavado y esterilización, la zona de documentación y registros, la gestión de residuos y materiales peligrosos y las oficinas o estaciones administrativas. Aquí hago un pequeño resumen con respecto a las zonas principales. En este caso, en la zona de recepción de muestras, la función principal de estas es el ingreso y la codificación de las muestras. En este punto, nosotros tenemos que tener bastante en consideración que esta zona debe estar totalmente alejada del área de análisis, porque podría alterar algún tipo, ¿no?, de error en los resultados. Podríamos hacer una contaminación cruzada también y esto también podría dar unos falsos resultados. En la preparación de muestras, la función es el procesamiento que se realiza dentro de esta área pueden ser diferentes tipos de materiales, ¿no? En el caso de un análisis microbiológico con referente a las preparaciones de agares, ¿no?, u otros. La recomendación acá es evitar todo tipo de cruce con zonas de análisis. En la zona de análisis es la ejecución de las pruebas in situ, físicas, químicas o biológicas, y la recomendación aquí es que solamente en esta área esté permitido el ingreso de personal autorizado. En caso que haya rotaciones, ¿no?, para realizar las diferentes pruebas, sí sería bueno el poder colocar un horario dentro de la zona, afuera en la puerta de la zona de análisis, indicando qué personal es el adecuado que ingresa a tal hora para realizar o ejecutar el análisis como tal. Dentro de la zona de control de calidad, la función es la verificación independiente de resultados. Recomendación aquí es acceso restringido, netamente. En el lavado y esterilización,
Aquí fundamentalmente se hace la limpieza de materiales, equipos, y aquí lo recomendable es la separación para evitar todo tipo de contaminación cruzada, ¿no?, con las diferentes áreas. Y en la zona de documentación o archivos, aquí es la conservación de registros, protocolos, procedimientos, informes finales, etc. La recomendación acá sería que esta zona sea de acceso solamente controlado por personal autorizado. Control de los datos y gestión de la información. Dentro del sistema de gestión de la información, acá hacemos énfasis a 5 puntos. Esto tiene que estar protegido contra acceso no autorizados, salvaguardarlo contra manipulación indebida y pérdida, también conservar de manera que asegure la integridad de los datos, operar en un ambiente apto y, por último, registrar los fallos del sistema y acciones correctivas. Hablaremos también un poco más sobre los temas de registros. Aquí todos los registros de calidad, y sean técnicos o científicos, deben ser totalmente legibles, rápidamente recuperables, almacenados y retenidos dentro de instalaciones que proporcionen un medio ambiente adecuado que prevenga daño o deterioro o cualquier tipo de pérdida. Ahora, lo que yo recomiendo para el caso de los registros es que tengamos un área netamente donde nosotros podamos, o una zona separada donde podríamos colocar por abecedario, por letra de abecedario, y colocar los registros tal cual. O también algunos como le dicen ahí, los indexan, ¿no? La conservación durante el periodo especificado por la autoridad competente. Aquí, según la OCDE, ¿qué nos indica frente a la conservación de todos los documentos que se manejan dentro del laboratorio? Aquí es que el plan de estudio, muestras, pruebas de referencia e informe final. También tenemos los informes de inspecciones, tenemos registros de capacitación, experiencia y descripción de todas las tareas del personal. Tenemos informes de mantenimientos y calibración de equipos. También tenemos los documentos de validación de sistemas informáticos, en caso que lo tengamos virtual. El dossier de procedimientos normalizados de operación, que son las directrices que se manejan dentro del laboratorio, y también los informes de vigilancia del medio ambiente. Es importante el orden y limpieza dentro del laboratorio como tal. Aquí, por ejemplo, les comparto unas imágenes para que podamos comparar. Como vemos en el lado izquierdo, que le hemos colocado un aspa a qué es lo que tienen aquí en esta pantalla, ¿no? Vemos ahí que la señorita está en un lugar, en un espacio donde todos los materiales están totalmente desordenados, los tiene muy acumulados, y esto puede perjudicar o alterar a la prueba que está realizando en ese momento, o quizás está preparando algún tipo de material y esta puede salir contaminada, ¿no? En la imagen que vemos en la parte inferior, vemos a un lavatorio de materiales que está todo acumulado y netamente sucio. O sea, hay esta mala práctica usualmente se suelen ver en laboratorios pequeños, en donde no realizan una adecuada limpieza de los envases, de los equipos de laboratorio, que debería ser de forma constante, no dejarlo al final, ¿no? Porque esto puede generar una acumulación y también genera ese retraso en el tema de las operaciones que se ejecutan. Por el otro lado, tenemos laboratorios totalmente higiénicos, donde estos sí que han pasado por una limpieza exhaustiva, y también en la parte inferior vemos donde la personal técnico, después de haber realizado una limpieza de los materiales de vidrio, los está colocando
en el stand donde estos tienen que ser almacenados para un uso posterior. Ahora, acá que notamos, voy a mover un poquito la parte de aquí. Ya. Aquí que notamos en esta imagen, un antes, un después. En un antes vemos un laboratorio que está totalmente desordenado, tienen las pipetas combinadas con probetas, tenemos ahí materiales de vitrio que están bastante acumulados con bastantes muestras, y estos pueden generar cualquier tipo de contaminación y pueden perjudicar a los resultados. Entonces, ese desorden, si nosotros lo llevamos a la otra imagen, vemos una imagen de un laboratorio que no está tan ordenado, pero al menos es accesible para poder realizar algún tipo de operación dentro de estas y puedas ubicar de forma mucho más rápida los equipos, los materiales de uso constantes, ¿no? En tipos de desinfectantes químicos. Hablaremos también dentro de este curso los desinfectantes químicos. Tenemos compuestos clorados, acá tenemos el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, dicloroisocianurato de sodio, cloramida y dióxido de cloro. Dentro de estos compuestos clorados, el más conocido y que se usa normalmente en las industrias es el hipoclorito de sodio. Tenemos también fenoles, tenemos peróxidos, aldehídos, compuestos de amonio cuaternario y alcoholes. Dentro de estos químicos, los más usados netamente son el alcohol al 70%, son los más comunes que se utilizan en el laboratorio, y también compuestos de amonio cuaternario, que estos son para las limpiezas de piso, ¿no? De piso, de techo y etcétera. Hablaremos también de equipos de protección de personal, las EPPs, o también con los acrónimos que tienen como los EPI. Se refiere a un conjunto de equipos o prendas de vestir que el personal puede usar para proporcionar una barrera adicional entre ellos y los agentes biológicos que manipulan, controlando eficazmente el riesgo al reducir la probabilidad de exposición a dichos agentes. Los equipos de protección de personal de laboratorio son bastante conocidos. Dentro de estos tenemos a los guantes de nitrilo, guantes descartables. Tenemos también a los zapatitos descartables, gorras descartables, tenemos mascarillas descartables, los lentes de protección ante cualquier material que pueda ingresar al ojo, previniéndose de todo riesgo, y también los guardapolvos descartables. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con referente a la descontaminación y eliminación de desechos? Indica que estos están estrechamente relacionados. Los procedimientos de descontaminación y la gestión de los desechos forman parte de la evaluación del riesgo. Exactamente. Aquí los que son más comunes desechos dentro de un laboratorio, tenemos a los objetos punzocortantes, tenemos desechos contaminados, tenemos desechos químicos y tenemos desechos no peligrosos o generales. Lo recomendable aquí es tener una buena, como le indico, una buena separación de estos residuos o desechos, almacenados cada uno de diferente color. Tenemos colores específicos para plásticos, colores específicos para riesgo biológico, tenemos para cartones, tenemos también para material de vidrio. La descontaminación y gestión de residuos. Para la separación y almacenamiento hay que tener bastante en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos que ver la naturaleza de los desechos, el volumen de los desechos que se vayan a procesar, el lugar donde se realiza la descontaminación de los desechos, la necesidad de almacenar los desechos antes del proceso de descontaminación
y también saber la clase y el tipo de embalaje para poder almacenar los desechos. Aquí hago precisión porque mayormente cuando hablamos de un laboratorio de microbiología, nosotros usamos unas bolsas rojas que se utilizan y son fundamentales para estos desechos de riesgo biológicos. Estos pasan por una esterilización porque no se pueden desechar directamente, ¿no? Porque puede generar algún tipo de contaminación al medio ambiente y también. Entonces, estas bolsas rojas, ¿qué hacemos? Colocamos los tipos de riesgo biológico, en este caso el desecho biológico, lo colocamos, tenemos que tener un autoclave específico para eliminar este tipo de riesgo biológico para poder esterilizarlo y que posterior a ello recién está apto para ser eliminado. Otro tipo de embalaje que también se utiliza para otros desechos, que son como los materiales de vidrios, son unas bolsas azules en donde nosotros colocamos todo tipo de material de vidrio ya que no se use, que no esté apto para el uso, ¿no? Eso se colocan acá y se rotula. Hay que tener en cuenta bastante que tenemos que rotular este tipo de desechos para que se haya una adecuada gestión, una adecuada gestión de eliminación de estos residuos. Bueno, con este punto de los desechos estaríamos terminando la introducción de las buenas prácticas de laboratorio de este curso asincrónico. Igual comentarles, sí, ahí comentarles. Hola Ingrid, disculpa que corte ahí, interesante todo el tema que acabamos de ver, así en unas cuantas diapositivas vemos la importancia de las buenas prácticas de laboratorio cuando se aplican en nuestros laboratorios. Ahí consultarte, Sara Fernández nos pregunta, cuando se verifican termómetros, ¿qué aspectos claves o datos relevantes no deberían faltar al realizar esta actividad? Para la verificación del termómetro, por ejemplo. En el tema de los termómetros, lo ideal sería que nosotros tengamos un buen acondicionamiento de este termómetro, porque en sí, patrones netamente, así como la balanza que se tienen patrones de referencia, estos termómetros no lo cuentan. Entonces, en los termómetros es un poco, digamos, difícil el poder hacer la verificación de este material como tal. Pero sí, estos va a depender del tipo, ¿no? De la clase también de termómetro, porque tenemos el termómetro parcial y el termómetro total. Ok, y en el caso de las pipetas automáticas, ¿qué cuidados se debe tener? Es decir, las BPLs, ¿qué cuidados nos recomiendan con respecto a las pipetas automáticas? Con respecto a las pipetas automáticas, estas la utilizan mayormente para poder hacer las pruebas de una manera mucho más rápida, si no me equivoco. Entonces, ¿qué cuidados? El tenerlo que acondicionar en el lugar adecuado donde colocamos en los estandes. Ahí tenemos también la aplicación de las 5S, ¿no? Colocarlo en su zona donde tiene que estar almacenado la pipeta automática. Yo recuerdo que ellos tienen como un soporte, ya viene con el mismo producto, viene un soporte donde estos se colocan de esta forma y siempre tienen que estar paradas mirando hacia abajo, ¿no? Ok. Y bueno, esa fue la pregunta de Fátima del Rosario. Bueno, Nancy González nos pregunta un tema muy interesante que está relacionado a la información documentada que nos pide tener las buenas prácticas de laboratorio. Y aquí Nancy nos pregunta, ¿es necesario recopilar en un solo manual como un resumen de BPLs? Considero que sí es importante contar con un manual de buenas prácticas de laboratorio, dado que esta te va a servir siempre para todo el personal que forma parte del laboratorio para saber cuáles son las directrices que se tienen que manejar y se ejecutan dentro del laboratorio al cual va a elaborar o va a ejecutar pruebas, y también es principal ante una auditoría, ¿no? Cuando vienen a auditar, por ejemplo, puede ser de la ISO 17025, sí te piden el manual para que ustedes puedan, con ese documento puedan también acreditar que están siguiendo ciertas directrices que se manejan y aseguran la integridad y confiabilidad de los resultados.
Una consulta, ahora que mencionas la 17025 y también lo estábamos viendo en las diapositivas, la 17025 es una norma que se acredita, ¿no? Un laboratorio puede acreditar una metodología o un análisis de un determinado elemento, es lo que se acredita. Con respecto a las PPLs, ¿estas se acreditan o estas se certifican? No. En este caso, la ISO 17025 es netamente una norma internacional para la certificación de laboratorios de ensayos y calibración, netamente. Las buenas prácticas, si bien es cierto, no se requiere una acreditación, una validación, sino que es parte de un principio de base que tiene que tener todo laboratorio para poder asegurar la confiabilidad de los resultados. Para que, por ejemplo, si yo hago una prueba o hago un análisis interlaboratorio con otro laboratorio, estos me tienen que, en base a estas directrices, tenemos que asegurar que estos resultados sean equivalentes a lo que el otro laboratorio va a arrojar. Es decir, nos sirven más que todo para los ensayos de aptitud que podamos realizar con otros laboratorios. Nos sirven tanto para los ensayos de actitud como también para poder nosotros asegurar todos los ensayos que nosotros realizamos dentro del laboratorio con respecto a los resultados, no darle esa validez y confiabilidad. Ok, en ese sentido, bueno, alineada a la pregunta que te hacía Carlos Quevedo Martínez nos consulta. Entonces, ¿es un requerimiento o no? Es decir, entiendo que esto es obligatorio o no es obligatorio tenerlo, es una buena práctica. ¿Cómo lo consideraríamos las buenas prácticas de laboratorio? Ahí, ¿cómo podríamos entender este tema? Ah, aquí lo consideraríamos más que nada las buenas prácticas de laboratorio como una base pilar para poder ejecutar adecuadamente una prueba técnica de ensayo. Más no el que tengas buenas prácticas de laboratorio indica que es un laboratorio acreditado. Eso no, sino que es una base en la cual el laboratorio se centra para poder nosotros seguir unas directrices, un paso a paso, para poder llevar a cabo una prueba técnica y que esta prueba técnica esté totalmente conforme y los resultados sean totalmente correctos. Ok, ok. Ingrid, y bueno, consultar, es que es muy atrayente este tema, les digo, estimados a los que también están presentes, si bien no, entiendo que no es un requerimiento, no es algo obligatorio que los laboratorios deban implementar, pero entiendo que, como dice Ingrid, es la base para nosotros poder obtener resultados confiables, repetibles, reproducibles en el tiempo, y eso es lo que uno desea, ¿no? Que nuestros laboratorios den ese tipo de resultados. Por ende, efectivamente, nosotros tenemos que implementar, y si bien no es certificable o acreditable, forma parte de los lineamientos, bueno, no nos dice explícitamente la 17025, pero forma parte de los lineamientos que nos pide la 17025 para una determinada metodología. Eso es lo que entiendo de las buenas prácticas de laboratorio. En ese sentido, mira, para mí es un tema muy, muy atrayente. Yo tenía algunas consultas que quería hacerte, ya ahí importante el tema. Aquí no sé si me puedes ayudar con este tema. ¿Qué impacto tienen las BPLs en la reducción de errores durante los análisis de los alimentos? ¿Perdón? Es decir, ahí las BPLs cuando las implementamos en nuestros laboratorios, ¿qué impacto tienen en la reducción de errores durante el análisis de los alimentos? En este caso, para la reducción de errores, nosotros vamos a basarnos en puntos que nos indican estos principios de las buenas prácticas del laboratorio. ¿Vale? Este error va para minimizar estos errores, para evitar los errores en sí como tal, vamos a enfocarnos tanto teniendo una adecuada calibración de equipos, llevar a cabo un seguimiento de las verificaciones de equipos, tener el personal que esté altamente capacitado en la metodología que ejecuta de esa prueba técnica, también que
evitemos contaminaciones cruzadas dentro de las áreas. También las instalaciones deben ser las adecuadas y estar en óptimas condiciones. Ahí va también el tema de la limpieza, ¿no? La limpieza es fundamental para poder llevar a cabo también y asegurar que estos resultados sean los correctos. Y otro punto que también es, considero relevante, son el orden, ¿no? El orden que también se tiene que llevar a cabo dentro de las buenas prácticas de laboratorio. O sea, no solamente se va a basar en uno solo, sino que para poder minimizar estos riesgos o estos errores, es un conjunto en sí de todos estos puntos y principios que manejan las buenas prácticas de laboratorio. Okay. Sí, súper interesante. Es decir, no es la parte estadística, ¿no? Sino acá es la parte, podríamos decir, ¿no? Dentro de los que manejamos otras metodologías como las 5 S, ¿no? Tenerlo Así. ordenado, tenerlo identificado, tenerlo limpio, cosa que esos elementos que te suman la incertidumbre, digamos, para una metodología de análisis estén controladas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de las buenas prácticas de laboratorio. Y una última pregunta ya ahí para cerrar también y para que Mayra nos dé también ahí algunos, aunque aquí creo que hay una preguntita más. Ahí, mira, un asistente anónimo nos pregunta, ¿qué herramientas se recomienda para realizar seguimientos a la repetibilidad? Por ejemplo, cuando se realizan duplicados en los análisis. Duplicados de análisis. A ver, herramientas de la repetitividad. Sí, exacto. Ya. Ahí, en el tema de la repetitividad, eso sí, no lo he visto tan seguido, pero déjame que me llevo esta pregunta, ¿te parece? Para poder averiguarla y ahí le puedo estar respondiendo. Ya, ahí entonces al asistente, justo no tenemos el nombre, dice asistente anónimo, pero ahí quizás para un poquito ayudar para este tema, ¿no? Básicamente en laboratorio cuando hacemos pruebas de repetibilidad son pruebas efectivamente que van alineadas al R y R, ¿no? Entonces en ese sentido tenemos que hacer, ¿no? Pruebas efectivamente que repitan, ¿no? Con los equipos calibrados, métodos estandarizados, controles de calidad y otros elementos más, ¿no? Pero ahí nuestra Ingrid nos va a ayudar con esa pregunta por medio de la respuesta por correo. Y si nos puedes dar tu correo electrónico, por Sí, sí. favor. Y Ahí otro sería tema bueno que más. me deje el correo electrónico para poder mandarle la respuesta por el correo, dado que él en sí está enfatizando por las herramientas que quiere saber, las que utilizan hoy por hoy estos laboratorios para ver el tema de la repetitividad. Sí, todo eso. Una pregunta más ya para finalizar ahí, Mayrita, robarte unos minutitos más. El tema aquí, y creo que aquí hay muchas personas de los asistentes que tienen certificadas las normas BRCGS y también, ¿no? La norma ISO 22000, donde nos piden hacer la homologación de proveedores. ¿Cómo las BPLs acá impactan al tema de la homologación de los proveedores? Ahí, en el caso de la homologación de proveedores, eh, principalmente dentro del proceso de las homologaciones de proveedores, si bien es cierto, el cliente es quien comparte los ensayos analíticos según los requerimientos que se solicitan, ¿no? Entonces, 100% el laboratorio tiene que estar acreditado netamente. Aparte que los métodos que se utilicen para ejecutar esos análisis tienen que ser también acreditados. De esa forma, nosotros ya estamos asegurando de que ese laboratorio acreditado cumple con esas buenas prácticas de laboratorio. Ok, entonces ahí nos recomiendas, por ejemplo, si un laboratorio, bueno, está participando también o estamos haciendo una auditoría, no sé, de segunda parte y estamos verificando el laboratorio de este proveedor, ¿debería tener mínimamente BPLs o sí debería estar acreditado en algunas metodologías con la 17025? No, tiene que ser acreditado netamente.
Acreditado netamente. Ok, qué interesante este tema. Ok, gracias Ingrid. Realmente es un tema que da de hablar para mucho más y efectivamente, ¿no? Es un tema que, si bien no los ha mencionado Ingrid, no es obligatorio, pero es la base y se constituye en una herramienta importante para poder lograr resultados que sean confiables, que puedan representar realmente lo que estamos liberando, por ejemplo, al mercado y para que tengamos a nuestros consumidores satisfechos y no haya reclamos ni retiros del mercado. Ok, gracias Ingrid. Muy interesante este tema. Entiendo que este curso está grabado. Es un curso asincrónico y si nos puedes ayudar con esa información. Sí, ahí comentarte, Celia, y también comentarle a los demás chicos que este curso es netamente asincrónico. Tenemos aquí les comparto, en sí son 6 módulos los que está compuesto. El primero vamos a estar tocando con respecto a descripción general de las buenas prácticas de laboratorio. Segundo, hablaremos sobre el personal técnico. Tercero, estaremos hablando con respecto a equipos, instrumentos y otros dispositivos. Cuarto, hablaremos sobre muestreo y aseguramiento de control de resultados. Quinto, el orden y saneamiento en el laboratorio, donde veremos un poco más sobre las 5S. Y módulo 6 estaremos hablando sobre la bioseguridad en el laboratorio en base a la Organización Mundial de la Salud. Súper interesante el contenido. Entonces, ahí está, estimados a todos los participantes. Ahí creo que Mayrita ya nos ayuda con este tema de ver la publicidad. Dale, Mayra. Gracias, Celia. Gracias, Ingrid. Bueno, Yesenia. Como mencionaron, este curso está disponible en modalidad asincrónica. Creo que muchos de ustedes ya conocen nuestra plataforma de Teachable, que están disponibles 24/7 hasta un año. Por este mes de agosto está este curso que es nuevo con 50% de descuento. Su precio regular es $39 y está $19.50 ingresando el código de descuento que aparece en la pantalla, que es cursos-50. Y bueno, solo por el día de hoy hemos hecho otro descuento. Jess, ¿me ayudas a pasar a la siguiente, por favor? Dale. Sí, solo por el día de hoy está con 60% de descuento para todos los que están aquí asistiendo. Con el código de descuento cursos-60. Este código solo aplica para este curso de buenas prácticas de laboratorio y estaría costando $15.60. Como este está disponible por un año, en caso de repente ahorita no dispongan de tiempo, yo sí les recomiendo que lo adquieran y luego ya pueden realizarlo en sus tiempos libres, en un feriado o en el momento que ustedes dispongan. Y muchas gracias por acompañarnos. Como comenté inicialmente, este webinar está grabado, va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí por ahí nos preguntaron si la presentación se va a compartir. Nos pueden mandar un correíto y les mandamos formato PDF las PPTs, que es como una breve introducción, ¿no?, a este tema de buenas prácticas en el laboratorio, que es sumamente importante y creo que por ahí lo mencionaron. O sea, como tal no es un requisito, o sea, no es obligatorio, pero van a dar resultados confiables, que justamente creo que lo mencionan las normas FCI, BRC, IFS, FCC, que tienen que contar con metodologías validadas, que obviamente eso también influye en la repetibilidad, ¿no? Porque si no aplicamos buenas prácticas, no tenemos un manual, pese a que no sea obligatorio, de repente Celia hace el análisis y obtiene un resultado diferente al mío, diferente al de Ingrid. Entonces, ahí cómo saber cuál es el correcto, ¿no? Lo ideal es aplicar buenas prácticas de laboratorio y a su vez también por ahí si alguno maneja el tema de metrología, ¿no?, que los equipos también estén calibrados, porque si no vamos a tener resultados que no son confiables y eso puede influir en ciertos aspectos, provocar incluso algún daño, ¿no?, a la salud del consumidor. Muchas gracias. Entonces, Celia, Ingrid, bueno, Ingrid Yesenia, pero le gusta que le digan Yesenia, así que ya me acostumbré a llamarla Yesenia. Por ahí han estado escribiendo, yo no puedo ver mucho los comentarios, pero vamos a abrirlo aquí. Bueno, antes de terminar, antes de cortar, ahí Sara Fernández, y mira, es sobre el último tema que tocábamos de homologación de proveedores.
Y ahí la consulta que le decíamos a Ingrid, ¿no? Dice Sara, y nos pregunta y nos dice así. Entonces, para las normas mundiales, ¿no basta que cumplan con las buenas prácticas de laboratorio? Perdón, Cele, yo no escuché la pregunta, pero Jess, no estábamos, No, creo, atentos a la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Ok, no sé si fue ahí la Sara pregunta. Fernández. Sorry, Perdón, Celia. nos Sí, creo que pregunta fue mi Sara Fernández. conectividad. Ahora sí, nos dice, entonces, para las normas mundiales, ¿no basta que cumplan con las buenas prácticas de laboratorio? A ver, para las normas mundiales, eh, uno puede sustentar tanto con referente, teniendo un manual de buenas prácticas de laboratorio, Decíamos también lo ahí, Ingrid, puedes ¿no? Dice Sara, sustentar y nos para pregunta. poder, uy, creo que hubo una interferencia. Sí, justo como les comentaba, para las normas mundiales, uno también lo puede, cuando pasa una auditoría, ¿no? También uno puede sustentar el tema con un manual de buenas prácticas de laboratorio y también siempre de lado con los informes de análisis que estos sean acreditados, porque cuando están acreditados dan esa validez y ese aseguramiento en la integridad de los resultados. Ahora, pasa a veces de que cuando no cuentas con un laboratorio acreditado, sueles hacer, dependiendo, ¿no? De cuántas veces tú puedes enviar la muestra a ser analizada y la vuelves a analizar cada 3 meses o cada mes, dependiendo del tiempo que el laboratorio mismo esté acondicionado a ejecutar, ¿no? Para poder dar esa validez de que el resultado sigue siendo el mismo. En este caso, si yo, por ejemplo, mando a analizar plomo, cadmio, mercurio, ¿no? Este resultado me tiene que ser el mismo, tiene que mantenerse durante todo ese tiempo de vida útil de un producto. No puede variar. Entonces, de esa forma tú también aseguras, porque ya tienes un histórico de los análisis que estás realizando. Ahora, si tienes y trabajas con un laboratorio acreditado, y solamente bastaría que hagas un solo análisis, y ese análisis tiene un tiempo de vida de un año, te dura y te rinde para un año. Entonces, como que de esas formas también podrías manejarlo, ¿no? Pero para estas normas internacionales no es indispensable que sean netamente acreditados, sino que también se puede manejar de esa otra manera. Ok. Siempre teniendo todas las fuentes, ¿no? Que puedan sustentar y puedan acreditar a que el producto que tú estás ofreciendo al mercado esté dentro de los parámetros que nos indica la normativa.